buenas tardes, amables televidentes. Bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio. Yo te escucho. Hoy, martes 16 del mes de septiembre del año 2025. Un martes, señores, con muchas informaciones. También en el día de hoy, un pequeño chubasco ha estado cayendo, una pequeña llovizna, no mucho, y la verdad es que el suelo lo necesita, las presas están completamente vacías y la verdad es que hay carencia de agua en muchos sectores. También apagones por montones. Señores, y uno a veces entiende que estar en los zapatos de un presidente de la República es algo sencillo, pero realmente no lo es. Y mucho menos en un país como el nuestro, donde la política no cesa. Y cuando yo digo que no cesa, no es en este momento porque el PLD está fuera del poder. Lo mismo hacía el PRM cuando estaba en la oposición y en un momento dado el Partido Reformista y el PRD, que han visto ya mermar un poco su caudal de voto, pero los dos partidos que tienen más actividad, PLD, Fuerza del Pueblo, siempre mantienen ese activismo político y eso es gracias a Dios. Y yo le digo que es gracias a Dios porque cuando hay un partido de oposición, eso obliga a que el mandatario pueda hacer una gestión gubernamental mucho mejor que si no tuviera a nadie en la oposición. Y yo le digo esto, señores, porque miren, anoche en el municipio Santo Domingo Este, allá en Residencial Amalia, los apagones, señores, tienen a la población con los gritos al cielo. Y hay apagones que uno como ciudadano y teniendo un nivel de conciencia, tomando en consideración por las dificultades que está pasando el país, uno dice, bueno, estos apagones se dan y nosotros tenemos que resignarnos a recibir porque posiblemente el Estado dominicano no tenga la capacidad de poder resolver en términos inmediatos el problema energético. Pero, pero la actuación de quienes les toca dirigir esa parte, yo diría que está más acompañada de lo malo que de lo bueno. Porque usted dice, ok, a la población, por ejemplo, le vamos a dar ¿cuántas horas de apagones? 4, 5, ok. Vamos a fraccionar esas horas. Vamos a fraccionarla de manera equitativa. Yo sé que la mayoría de la gente vaga le gustaría que si la luz se va a ir, que sea solo en el día, posiblemente para trabajar menos. Pero hay que buscar el equilibrio porque hay que producir y se necesita la energía eléctrica para trabajar, pero usted puede dividirlo en 4 sesiones, en 4 sesiones. Pero, por ejemplo, anoche la luz se va allá en Santo Domingo Este, residencial Amalia, a las 10:15. Llega a las 10:25. A las 10:35 se vuelve a ir. Y la mandan a las 45. Y así sucesivamente, 4 apagones seguidos, que lo que hace daña los aparatos. Y después hubo un apagón prolongado que duró alrededor de unas 3 o 4 horas durante la madrugada. Señores, miren, esto es inaguantable. Y la ciudadanía protesta por los apagones.
a veces yo pienso que como este es un gobierno que está gobernando con mercenarios, a lo mejor por eso se le dificulta más la cosa. Porque justamente quienes están ocupando muchos cargos de importancia en este gobierno son básicamente miembros del PLD y de la Fuerza del Pueblo. Y ustedes ven a muchos PRMistas con el grito al cielo de que el gobierno no lo tiene en puestos importantes, que no le está dando empleo, porque todavía el presidente ha continuado la tónica de mantener a los partidos políticos de la oposición en el gobierno. Y esa es la situación que se está dando. Entonces, señores, cuando hay situaciones difíciles como esta, yo voy a robarle el término al Vox Populi ahora a los muchachos modernos. Cuando existen situaciones como esta, entonces el presidente no tiene coro, porque el presidente se ha visto en una situación donde él mismo tiene que salir a defenderse. Uno lo siente a la defensiva, pidiéndole perdón y excusa al pueblo dominicano por los apagones, pero tiene buenos técnicos calificados dentro del sector eléctrico que probablemente le pueden hacer un trabajo más honroso que el que actualmente está desempeñando Celso Marroncini. Pero él continúa con personas extra y parece que no coge cabeza. Entonces, tiene que continuar sucediendo lo que está pasando en el gobierno en estos momentos. Que el presidente, hay que reconocer que le ha tocado dirigir el país en un momento completamente difícil, pero muchas de esas dificultades también se las ha creado él. Dentro del área de la salud, el PRM tiene personas que son bastante brillantes, que formaban parte de esos frentes sectoriales que eran los que llevaban la voz cantante en los tiempos de campaña y las personas que el presidente de la República, cuando era candidato, consultaba. Ahora no, ya él es el presidente, ya ahora esa persona que se fajaron para llevarlo ahí, él no lo consulta. Y yo le voy a decir a ustedes algo. ¿Ustedes creen que ese problema que hay en el SENASA, si el presidente de la República tuviera al frente, hubiese puesto al frente a alguien, a un político de importancia dentro del PRM, esa situación se hubiese dado? No, porque nosotros vivimos muy equivocados, que muchas veces piensan que poner los dirigentes importantes de los partidos, que eso nada más son políticos y que no son buenos técnicos y que no pueden hacer buen trabajo, y eso es mentira. Eso es mentira. Hoy ustedes no ven que lo que son, que la mayoría de los escándalos de corrupción que se han presentado en el gobierno no son de políticos genuinos dentro del partido, ni de aquellos candidatos
que quieren hacer un trabajo para que la población lo tome en cuenta para ser presidente de la República. De los escándalos que se han conformado por actos de corrupción en este gobierno, solo a una persona de esos ministros es alguien que en un momento dado ha anunciado que tiene aspiraciones políticas. Yo me refiero al caso de Roberto Fulcar. No ha tenido ningún tipo de sometimiento, pero sí, de una forma u otra, se han vertido algunas difamaciones o acusaciones en su contra, y aunque fue el jefe de campaña del presidente Luis Abinader y ocupó, yo diría que el ministerio mejor presupuestado, que es el de educación, todo el mundo sabe que él no ha tenido una participación tan activa y abierta como una candidatura presidencial. O sea, se ha dicho y se ha manejado muy por debajo. Pero cuando ustedes ven otros que tienen aspiraciones presidenciales y que lo han manifestado públicamente y que han dejado saber esas intenciones, ustedes se dan cuenta que manejan presupuestos que no son tan altos, pero buscan crear políticas que impacten seriamente a la población. Porque el verdadero político quiere hacer un trabajo brillante para que lo tomen en consideración. ¿O ustedes creen que si en la posición que estaba Santiago Jacín, que ha sido una persona que, aunque todavía no podemos decir que sobre él pesa una sentencia en su contra, pero sí acusaciones muy serias que más allá de cualquier duda razonable pudieran conducir a que su impugnación, a que su descalificación y sus acusaciones pudieran tener asidero en el ámbito judicial. ¿O ustedes se imaginan, señores, que si en vez de ser él un amigo del presidente que fue puesto en una posición de importancia, lo que ha sucedido en el SENASA, ustedes creen que iban a ocurrir con cualquiera de los candidatos a la presidencia que lleve el PRM? Vean los nombres, barájenlo de todos los que están ahí y díganme a ver si ustedes creen que en su conciencia uno de esos presidenciales, se iba a prestar a que se cierran acusaciones de la naturaleza como se están ejerciendo en la contra de él. No. Y búsquenlo uno a uno todas las personas que tienen acusaciones de actos de corrupción en el gobierno, si alguno tuviera alguna aspiración presidencial. No. Por eso es que ese tipo de gente es lo que el presidente debe de tener en los puestos importantes, los que tienen aspiraciones políticas, que aspiran a ser presidente de la República, que aspiran a puestos importantes. Nosotros tenemos, señores, relegados en la banca a un señor como Ramón Alburquerque, que cabe bien en cualquier cartera y que es una persona que ha dicho que tiene interés de ser presidente de la República, lo ha manifestado. Hoy, ¿ustedes creen que alguien que tenga ese perfil presidenciable se prestaría a estar envuelto en escándalos como ese? Ninguno de los que tienen aspiraciones dentro del partido van a hacer eso. Y son los que dan la cara en los momentos difíciles, como lo que tiene el presidente de la República. Señores, vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan.
ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, yo quiero a modo particular, a modo personal, felicitar a la Asociación de Cronistas Deportivos y junto al saludo de la Asociación de Cronistas Deportivos lo quiero hacer a nombre de mi hermano Bienvenido Carmona, que fue reconocido junto a Felipe Vicini, Rolando Bauge, en una actividad que se dio en el Hotel Sheraton, Américo Celado, hermano. Felicidades, abrazo para ti. Y la verdad es que yo me he sentido bastante orgulloso de tener un hermano como Bienvenido Carmona, que ha sido fuente de inspiración, no solo para mí, sino para muchos jóvenes del ensanche Luperón, que viendo la manera, la sagacidad con que él se desempeñaba en el periodismo, de una forma u otra, seguimos sus pasos. Así que yo me siento bastante orgulloso, hermano, de ti. Y eso es lo que tienen que ver muchas personas, muchos hermanos, sobre todo cuando Dios le da el privilegio de ser mayor que otros de sus hermanos, porque resulta que en una ocasión le decía un señor a su hijo, padre, el padre le decía, mira, estamos caminando por este camino angosto, ten cuidado, no vaya a ser que tú te caigas. Y el hijo le dijo, no, padre, cuídate tú, que yo voy tras tus pasos. Entonces, yo he tratado, no con el alto nivel que ha tenido mi hermano Bienvenido, pero he tratado de seguir tus pasos, hermano. Me siento muy orgulloso y muy feliz de haber tenido un hermano como tú que me dio tan buen ejemplo, porque quizá si la vida tuya hubiese sido otra, quizá yo también como hermano menor en un momento dado pude asumir una actitud desviada. Bueno, señores, miren, nosotros continuamos aquí. Y yo le digo, porque a veces la política en nuestro país tiene ciertos niveles de complicaciones y el PRD
que ahora que ahora el PRM, que tiene la carátula del PRD, porque al final de cuentas es un desprendimiento. Y de ahí es que viene el PRM. Siempre ha tenido en su forma de gobernar ese tipo de actitud. Que cuando llega al poder, las personas que son de su entorno, que son sus miembros, suelen ser maltratados. Y eso mismo sucede también con los comunicadores. En los gobiernos del PRD, ahora PRM, las personas, los críticos más acérrimos que tenía el partido y que ahora están dentro de la oposición haciéndole duros ataques al presidente de la República, son las personas premiadas y galardonadas. Y muchas veces uno ve al presidente de la República debajo de la pata de los caballos que él mismo ha tenido que asumir, y yo espero que cambie ahora con esta nueva dirección de comunicación de la cosa. Él mismo ha tenido que salir a defenderse. Y alguien dice, no, lo que sucede que los logros del gobierno no lo destacan, ¿por quién te lo va a destacar? Si es que las personas que tienen la grande publicidad y que tienen además el mayor respaldo publicitario son los de la oposición, y eso no van a salir a defender al presidente Luis Abinader. Por eso es que muchas veces algunos políticos creen que la sociedad dominicana no tiene la forma de pensar. Y un país, tener un presidente como Luis Abinader, yo le diría que es un lujo. Señores, miren, cuando Luis Abinader asumió el gobierno, lo hizo en medio de una pandemia. Yo no soy economista y entiendo que sería un profano si trato de nadar en aguas profundas y traer datos estadísticos muy amplios aquí, pero hasta donde llegan mis informaciones, el país en el 2020 tenía una producción diaria de 113,000 millones de pesos que manejaba la economía nacional diario en el país. Oye, ustedes saben lo que es esa maquinaria, esa economía casi nula. Un país cerrado en medio de pandemia, donde lo que estaban haciendo su agosto eran los dueños de supermercado, la farmacéutica, y aunque ustedes no lo crean, señores, ustedes saben que lo que vendían equipos deportivos de gimnasia, también se hicieron de mucho dinero ahí. Porque como la gente no podía socializar para ir a los gimnasios a ejercitarse, porque había mucha gente, entonces compraban esos aparatos, esas máquinas y esas cuestiones para ejercitarse en su casa. Y el presidente tuvo que aplicar una serie de medidas y planes sociales para ayudar a la población a que no se muriera de hambre. Y a la clase trabajadora que no podía ir a laborar a sus diferentes empleos, el gobierno tuvo que pagar una cuota a esos empresarios para que pudieran saldar la nómina de esos trabajadores. Y todavía, señores, nosotros tenemos los remanentes en una economía que, aunque había experimentado un crecimiento de un 5% aproximado, se vio frenada en la pandemia.
Hoy en día, fruto de todos esos planes sociales, el gobierno se tuvo que embarcar en mucha deuda, pero ya la población, sobre todo a los partidos de la oposición, se le olvidó que el país duró prácticamente 2 años cerrado, que no se podía dejar morir a la población y que todo ese dinero que el gobierno recibió son de las deudas que hoy estamos pagando y muchos de esos recursos también que se fueron en los bolsillos de manera mala vida por ministros y funcionarios del PLD, que era el partido de gobierno. Y ustedes pueden ver si eso es así, que solo un cuñado del expresidente Danilo Medina, ese solo devolvió más de 3,000 millones de pesos, un solo devolvió. Entonces ya ustedes se imaginan, de ahí para allá, un medio cuñado, porque como dice Danilo, Máximo Montilla fue un medio cuñado. Entonces, muchas veces, y yo escuché las declaraciones del expresidente Danilo Medina cuando calificó como una actitud cobarde el hecho de que él diera algunas declaraciones, se propusiera como testigo para ventilar el caso y que negociara su libertad. Y ustedes saben por qué yo volví y toqué y hablo aquí, que él se dio parte de ese dinero y además se propuso como testigo para dar declaraciones. ¿Ustedes saben por qué lo hizo él? Porque no es político. De lo que ustedes pueden estar plenamente seguros, porque dentro del PLD y dentro de la Fuerza del Pueblo hay exministros de ese partido que cogieron más dinero que Máximo Montilla. Ajá. Pero va a venir uno de esos que yo no tengo que mencionarle los nombres a ustedes porque lo conocen todos, de los que tienen aspiraciones a cargo político dentro de la Fuerza del Pueblo y del PLD, a declararse culpable de haber conseguido o sustraído dinero del Estado. No. Y el presidente Danilo Medina quería que Maxi mejor afronte la cárcel. Pero él, que no es político, que no le importa esa vaina, dice, pero si ya yo dentro del Estado he sustraído tanto dinero, yo le puedo dar esos 3,000 millones de pesos y me quedo disfrutando mi fortuna y estoy en libertad. Pero eso no le conviene a Danilo Medina, porque si al él devolver ese dinero, entonces es un golpe político, porque también la justicia se utiliza para manipular a los políticos. Salvador Jorge Blanco era una persona que gozaba de muchísima popularidad política y podía en un momento determinado volver a ser presidente de la República. ¿Y qué hizo el doctor Joaquín Balaguer? Dijo, bueno, si yo no meto preso a Salvador Jorge Blanco, que a pesar de haber tenido un compromiso y firmar con el Fondo Monetario Internacional, porque así demandaba la naturaleza de la economía en aquellos tiempos, Salvador Jorge Blanco iba a volver a ser presidente de la República. Entonces Balaguer, para desacreditarlo políticamente, lo cogió preso porque supuestamente había una alteración en la venta de compra de China, de piña y de cosas así en las Fuerzas Armadas. Oigan bien, hoy si nosotros ahora nos ponemos a calcular todo ese dinero del mismo Máximo Montilla y de Alexis Medina y de toda esa gente que están sometidos en el PLD de alteración de productos. Mira esa cuestión de Alexis Medina, compra millonaria en el INAVIE de mercancía y la cosa. Bueno, pero hace años que Danilo tuviera detrás de las rejas como lo tuvo Salvador Jorge Blanco. Porque Salvador Jorge Blanco tuvo menos que ver, menos implicaciones y menos directo que lo que está Danilo Medina ahora. Entonces,
esa situación se dio de esa manera. Usted oye, señor presidente Luis Abinader, lo que está sucediendo con Santiago Jacín. Usted ve cómo es que las cosas se van dando. Fíjense que dentro de esa persona del PLD, de tanta corrupción, hoy cuáles son los ministros del PLD que están siendo sometidos por actos de corrupción. ¿Cuál de ellos ha dicho que tiene aspiraciones legítimas de ser presidente de la República? De eso se cuidan mucho los políticos al momento que desempeñan un cargo para no caer en el descrédito público. Entonces, señores, yo le digo esto para pasar a la otra situación. Cuando yo le digo a ustedes en la forma que el presidente Luis Abinader recibió el gobierno en medio de una pandemia donde tuvo que tomar mucho dinero prestado, ¿cuál ha sido la situación que se da con este gobierno? Que de manera irresponsable se ha venido postergando en el país una reforma fiscal que todo el mundo sabe que hay que hacerla. Que en un momento determinado el presidente Luis Abinader la propuso y no lo hizo quizás de la mejor manera porque no fue consensuada con la población. ¿Y qué hizo la oposición? Trató de freírlo en alquitrán y él decidió retirar esa reforma fiscal y luego de retirarla, entonces son muchos los sectores que ahora reconocen que esa reforma fiscal es necesaria y que están alertando al presidente para que la haga. El Fondo Monetario Internacional ha hecho la recomendación en los últimos días, hablando de que el país realmente no se encuentra en una situación donde la economía está colapsada, pero sí ha recomendado que hace falta una reforma fiscal. El presidente Abinader, pienso que con el nombramiento de Magín Díaz, piensa dejar resuelto ese problema. Debe hacerlo cuanto antes. Porque es que el país se está endeudando para pagar intereses. Y de esa manera un país no puede avanzar. Y todo el mundo está consciente que se necesita una reforma fiscal. Si el presidente me sugiriera una opinión, yo le diría que lo haga cuanto antes, pero que espere que inicie la temporada de béisbol de invierno, porque cuando aquí hay pelota, el dominicano se olvida un poco de la política. El que no se olvide es el señor director de las promos que me está pidiendo el cambio. Adelante, señor director. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Medido, Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, el PETCA le está solicitando a la periodista Nuria Piera las emisiones de los programas donde habla del caso de Senasa. Ahora, yo le voy a decir algo. Esas periodistas que tienen sus programas, voy a pluralizar, porque también Alicia Ortega ha hecho buenos aportes para que esos ministros y otros funcionarios que tienen el gobierno, que no tienen vista, ellos han hecho su trabajo de investigaciones y siempre han tenido datos relevantes. Eso se había mermado un poco, y eso hay que decirlo a raíz de que el presidente Luis Abinader asumió el gobierno. Pero la verdad es que son muchos los escándalos que ya se han venido dando en los últimos tiempos. Y mucha gente pensará o creerá que realmente la política que ha llevado el presidente Abinader iba a impedir, por su discurso, la comisión de actos de corrupción. No, señores, no. El propio presidente lo hizo. Hay mucha corrupción en este gobierno. La única diferencia que hay es la voluntad del mandatario de impedir que se sigan cometiendo ese tipo de actos. Porque yo le voy a decir algo. Las leyes están ahí. Todo el mundo sabe que si mata a una persona, se hace reo de homicidio. Y el que sustrae lo ajeno se hace reo de robo. Pero la gente tienta a la justicia. Y por encima de eso lo hace. La propia Milagro Ortiz Bosch, que es la encargada del Departamento de Ética y Combate a la Corrupción dentro del PRM, ha dicho que ha hecho el reporte de alrededor de 500 casos al Ministerio Público. Ahora, cuando en un gobierno se comete corrupción y el presidente, por el rumor público, separa a un ministro o a un funcionario de su puesto de trabajo,
y la que tiene la representación de la ética gubernamental y la lucha anticorrupción, presenta un expediente y se lo entrega al Ministerio Público. Yo creo que esa organización política ha cumplido. Pero resulta que en nuestro país muchos de los políticos piensan que la memoria nuestra es de muy corto plazo y que se le olvida con mucha facilidad las cosas. Yo le digo esto, señores, porque uno escucha a personas, la que fue, la ex vicepresidenta de la República por el PLD, decir que no hay sometimiento hecho de la gente de Leonel Fernández. Oh, y Danilo no duró 8 años ahí y nunca sometió a esa gente por los temas de corrupción. Él no lo hizo. Entonces, ¿a que debe hacerlo el presidente Luis Abinader? Bueno, pero usted duró 8 años y usted no hizo nada ahí, y es todo lo contrario. Sus familiares más cercanos y todo el entorno suyo está ligado a actos bochornosos de corrupción. Entonces, eso es algo a lo que hay que ponerle un fin. Qué bueno que se está haciendo la investigación, y aunque yo entiendo que no es al PECA, que el Ministerio Público y lo que han sucedido a los diferentes ministros son los que tienen que hacer la aportación mediante una auditoría técnica y financiera de lo que han encontrado ahí, todo lo que salió. Y es en función de esas pruebas que están ahí plasmadas, porque hay un comité de ventas y contrataciones, a pesar de que Chanel Rosa dice que en el SENASA había una doble contabilidad. Qué pena, señores, que en nuestro país se esté jugando con la salud de la gente. Y déjenme decirle que dentro del área de la salud hay mucha corrupción. Y no solo refiriéndonos al SENASA, no. Nosotros tenemos que pensar también en otro elemento que es bastante importante y que está ahí y que ningún gobierno se ha atrevido a meterle el pico. Oh, pero allá en Moca hay lugares donde todo el mundo sabe que lo que hacen es vender medicina falsificada. Ustedes quieren un crimen más grande que ese. Usted con un familiar interno, usted va a comprar una medicina y se la venden falsificada. Y hay personas que se hacen ricos vendiendo medicamentos falsificados, muchas farmacéuticas que tienen medicina ya vencida y le borran la etiqueta y le ponen otra nueva para engañar a la población. Y nosotros realmente no tenemos quien nos defienda de todos esos actos de corrupción, porque nosotros hablamos de esa corrupción, pero no hablamos de la corrupción privada, no hablamos de la corrupción que se da aquí hasta en el menor eslabón de comercio, que en una ocasión criticaron mucho al expresidente Hipólito Mejía, que a lo mejor dio unas expresiones que no eran las más correctas en ese momento, cuando dijo que la corrupción en el país es tan grande que hasta las sirvientas se roban los filetes. Miren, señores, es verdad que la corrupción aquí es muy grande. ¿Usted quiere que le digan algo? Miren, aquí hay una mafia que viene dada por unos nacionales haitianos que se dedican
a la venta de productos de la canasta familiar que le llenan a esos nacionales haitianos las guaguas para vender en la calle triciclo y a final de cuenta de la mercancía, entonces esa misma mafia recibe el dinero en forma de cuota de esa mercancía que le entrega a esos nacionales haitianos. Por eso es que ustedes ven que ustedes van a diferentes vendedores ambulantes y ven que el mismo precio que ellos tienen es el de referencia prácticamente en el país entero. Pero tomen en consideración otra cosa. Váyanse a la balanza donde ellos ponen la mercancía y ustedes se darán cuenta que cuando ustedes le pesan, le meten ahí en una báscula 5 libras, por lo regular ustedes pueden contar con que son 3 libras y cuarta. Que ese peso no es correcto. Y desde ahí comienza el engaño y la corrupción con la gente. Miren que ustedes ven muchos vendedores ambulantes que venden coco y ustedes ven arriba esos cocos bastante grandes y ustedes ven uno chiquitico abajo, que es el que le venden a ustedes. Ustedes ven que le ponen un letrero grande, plátano 5 pesos, y un chiquitico bajito que usted no lo ve 5. Y cuando usted va, le dicen, no, los de 5 son estos. Y le entregan uno que lo que parecen es guineíto. Y así sucede con todos los productos que lo hay, que se lo ponen en miniatura y hay un engaño. Anteriormente, usted sabe que los comerciantes estaban obligados a pagar una patente, pero aparte de esa patente, también tenían que tener un listado con los artículos de primera necesidad y que en ese listado ahí tenía que tener el precio de referencia a lo cual se vendía. Y si un comerciante se pasaba de ahí, entonces le ponían una multa. Ahora, señores, nada de eso ocurre. La gente puede vender a como le dé su gana y engañar a los demás. Y no hay ningún tipo de intervención, no hay, señores, ningún tipo de sanción de parte del Estado Dominicano para esos estafadores. Y ese es uno de los problemas que sucede en nuestro país porque realmente no tenemos orden. Nosotros aquí no tenemos protocolo. Y justamente hablando de protocolo, ustedes saben dónde a mí me gustaría que se implemente un protocolo de actuación en los miembros de la Policía Nacional y los miembros de las Fuerzas Armadas. La ministra Farideh Raful condenaba y condenó la actuación de unos agentes policiales de Santiago que mataron a 5 jóvenes. Y déjenme decirle lo siguiente. Yo sé que muchas veces se lee el prontuario delictivo de algunas de esas personas que caen abatidas en la calle y la población celebra. Y dice, bueno, ese era un delincuente y tiene ciertos niveles de conformidad. Y creo que es un error. Vamos a ver, porque ahora el supuesto cabecilla de esa banda se entregó. Y yo espero que dé explicaciones muy claras. ¿Ustedes saben por qué yo le digo esto? Porque dentro de muchas personas que se dedican a la venta de estupefacientes, entonces hay toda una hislera, una cortina de personas que se benefician de esos actos ilícitos. Y la gente usted lo ve en cualquier sitio, tiene un punto de droga, pero eso
tiene que pagarle peaje a miembros de la Policía Nacional y a miembros de las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando esa persona de una forma u otra ya no se quieren dejar sobornar, hay problemas. Nosotros vimos lo que sucedió en San José de Ocoa en una ocasión con un joven apellido Peña que dijo, no, yo me metí a cristiano y ya yo no quiero seguir vendiendo droga. Bueno, pues ese joven era obligado por una fiscal y por oficiales de alto mando para que él siguiera en la venta de estupefacientes. Él dijo que no, que ya yo me retiré, no quiero. Y lo tuvieron al matar, le dieron balazo y no lo querían atender. Él dijo que ya yo no voy a dedicarme, porque cuando él venía a hacer la venta, tenía que distribuirlo todo que se quedaba entre militares, fiscales y los dueños del punto. Y él dijo, no, yo no voy a continuar con eso. Y así se da en nuestra sociedad. Todo el mundo sabe que la Policía Nacional está inmerso en un proceso de reforma, pero que la reforma policial no es algo que se logra de la noche a la mañana. Eso lleva cierto tiempo, eso lleva cierto protocolo y hay que dejar que sea con el tiempo, al igual que cuando ustedes ven que hay una vaguada, que a veces ustedes ven que pasa toda esa agua sucia, va corriendo por un río, entonces usted deja que la corriente vaya aclarando esa agua y llega un momento en que usted la puede ver cristalina. Nosotros no podemos desesperarnos con esa reforma policial y creer que todo está perdido. Vamos a seguir profundizando y ojalá que el Ministerio Público y la propia Policía Nacional ponga de sus mejores oficios para que se haga una investigación clara de lo que sucedió ahí y si verdaderamente hubo manipulaciones de mafias policiales que viven de ese delito organizado, que caigan también, señores. Miren, ya por el día de hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.